¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Después de adorar al Señor juntos, oremos a Él. Padre, gracias por la bendición de compartir tu palabra. Danos oídos para escuchar, Señor, tu consejo. Y Padre, entender, Señor, lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de tu iglesia, Señor. Así que, Señor, bendícenos. Que podamos salir diferentes a como hemos entrado, Señor. Así que, Padre, te pido tu bendición, que tu Santo Espíritu nos hable. Por Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, en la historia de la Biblia vemos cómo Dios escoge a personas, a pueblo, para ser canales de bendición a personas y a pueblos vecinos. Fíjese lo que estoy diciendo. En la historia podemos encontrar historias. ¿Cómo qué historias? Bueno, la historia de Adán y Eva. Cómo Dios formó al hombre, a la mujer, y los puso en el huerto para que ellos labrasen y cuidasen. Y para que ellos pudieran ser de bendición. Bendición a la misma creación, poniéndole nombre a los animales, ¿verdad? Cuidando del huerto. Obviamente nosotros entendemos que entró el pecado y todo esto se vino abajo, ¿verdad? De tal manera que encontramos personajes como Enoc, que dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Y caminó con Dios en un tiempo difícil, hermanos. Caminó con Dios en un tiempo donde Enoc lo encontramos en capítulo 5 y en capítulo 6 del Génesis. Dios dice que se había arrepentido de crear al hombre, ¿verdad? Y quería destruirlo. De tal manera que tomó a una familia, a un hombre, Noé, ¿verdad?, con su familia para que construyera un arca y dar una nueva oportunidad a la humanidad. De tal manera que esa nueva oportunidad que dio Dios, ahí en Génesis 11 vemos la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Cómo el hombre se había corrompido otra vez, cómo ellos querían llegar a ser dioses, ¿verdad? Y Dios confunde las lenguas. De tal manera que en Génesis 12 encontramos un personaje, y ese personaje es Abraham. Y Dios le hizo un llamado a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, a la tierra que yo les daré, ¿sí? Y vas a ser bendición. Y en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. Si usted está viendo, hay un patrón. Y ese patrón tiene que ver no solamente con un pueblo, tiene que ver con toda la creación, con todos los pueblos de la tierra. Cuando Dios habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente está pensando en el pueblo que va a formar, sino está pensando en todo el universo, ¿sí? Es algo importante, hermanos, entender que Dios escoge a personas, pero escoge a personas para bendecir a pueblos, a naciones, para bendecir a personas, ¿verdad?, que están también ahí. Después, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel, pues, en búsqueda de esa tierra, hubo una gran hambruna, ¿verdad?, y tuvieron que bajar a Egipto, y ahí es donde Faraón empieza a esclavizar al pueblo de Dios, ese pueblo que estaba formando, y levanta un gran libertador llamado Moisés, para que por medio de este gran libertador, su pueblo pudiera ir a la tierra prometida. En eso que el pueblo llegan a un monte, a Sinaí, y ahí Dios hace un pacto con su pueblo. Un pacto llamado soberano vasallo, soberano Dios, vasallo el pueblo, donde hay estipulaciones, reglas, que si el pueblo las obedece, Dios promete algo: te voy a bendecir. Pero si el pueblo no obedece esas reglas, no cumple su función, como vamos a ver el día de hoy, Dios iba a maldecir a este pueblo. De tal manera, hermanos, que este pueblo no cumplió lo prometido, y ahora estamos nosotros como iglesia. Ese nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Ese pueblo de Dios que somos nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros somos pueblo de Dios, y que también nosotros estamos llevando el evangelio de salvación. Si bien es cierto, hermanos, el tema del día de hoy es un pueblo que impacta.
Y un pueblo que impacta lo tenemos que ver de dos maneras. Tenemos que ver al pueblo judío, cómo el pueblo judío impactó o tenía que impactar su sociedad y cómo ahora eso, a la falla de este pueblo, nosotros tenemos como nuevo pueblo de Dios tomar lo que Dios nos ha dicho para que nosotros hagamos. Hay una discusión muy grande en el pueblo evangélico y la discusión grande es que si la iglesia es el nuevo pueblo o es el pueblo de Israel, que todas las promesas de Israel pasan a la iglesia, entonces no se ponen de acuerdo los teólogos. Lo único que sí veo en la escritura, hermanos, es que dice que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared que nos separaba, ¿sí? Y eso es bonito, hermanos, porque todas las personas, sean judíos, gentiles es que no conozcan, que no somos del pueblo judío, ¿verdad? Todas las personas podemos llegar al conocimiento de nuestro Dios. Y hoy en día ser la verdadera simiente ¿de quién? De Abraham, dice Pablo a los Gálatas. Ahora, ¿cómo fue esto, hermanos, que Dios escoge a un pueblo para que pudiera este pueblo impactar a los pueblos vecinos? El salmista, en el salmo que leímos al inicio con nuestro hermano Sergio, si quiere ir conmigo, solamente vamos a leer tres versos de ahí. El Salmo 67, vaya conmigo, por favor. El Salmo 67, del 1 al 3. Vea lo que dice el Salmo 67, del 1 al 3. Dice la Escritura: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Bonito, ¿verdad? Bonito como empieza. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Es un propósito. Para que sea conocido en la tierra, ¿qué dice? Tu camino. Y en todas las naciones, ¿qué? Tu salvación. Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermosa canto también cuando los que saben este canto, ¿verdad? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Miren, hermanos, es que un pueblo que impacta, hermanos, es aquel pueblo que da a conocer a su Dios, en este caso a nuestro Dios y único verdadero. Dice la Escritura: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero esto, bendición, todo esto es con un propósito: que sea conocida en la tierra tu camino y todas las naciones tu salvación. Y el pueblo de Israel fue escogido para eso. Fue un pueblo de muchos pueblos, ¿verdad? Escogidos para que ellos pudieran anunciar a su Dios verdadero, para que ellos pudieran anunciar la salvación que hay en el pueblo, en el Dios de Israel. Esa era la idea. La idea es que vengan, conozcan al único Dios verdadero. Recordemos algo, que cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, hermanos, ¿sí? Todos los pueblos vecinos son politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Adoraban a muchos dioses, ¿sí? Y entonces ven a un pueblo como el pueblo de Israel, que Dios le ha dado esa tierra y es un pueblo monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que adoran a un solo Dios verdadero, sin imagen, sin semejanza, sin nada de eso como los otros dioses, ¿verdad? Estaba Baal, que era representado por un toro, y había muchos otros dioses en los pueblos. Entonces, las personas tenían que saber, los pueblos tenían que saber que ahí en Israel había un Dios que les había sacado de tierra de Egipto, de la esclavitud, y que ahora les había dado la libertad, porque recuerden que en aquel entonces, en las guerras, los que ganaban no eran los pueblos o perdían, sino los que ganaban eran los dioses, se suponía, ¿verdad? Es que mi Dios es más poderoso. Y Yahweh tuvo que demostrar que Él era el único Dios y era el Dios todopoderoso. Ahora, fíjense, mis hermanos, que en esto, sobre la misión que tenía el pueblo de Israel para mostrar los milagros, los atributos de Dios, o sea, la misión de Dios, los teólogos han hablado de dos maneras cómo se puede llevar el evangelio, ¿verdad? O en este caso, Israel llevar su misión. Y la primera misión se llama la misión centrípeta o centrípeta. Y esta consistía en que Israel, como pueblo escogido por Dios,
y que fue puesto en un lugar específico, territorialmente hablando, tenía que representar a su Dios y darlo a conocer a los pueblos vecinos. Las naciones o personas tenían que venir a Israel a conocer al Dios verdadero. En pocas palabras, hermanos, su función era como ser un imán espiritual para atraer al resto de las naciones. Por eso es que en el templo se decía que estaba la presencia de Dios. Entonces, si las naciones vecinas querían conocer al Dios verdadero, lo que tenían que hacer era ir a Israel y conocer al único Dios verdadero. Esa es como los teólogos le llaman, la misión centrípeta. Pero también hay otro tipo de misión que se llama la misión centrífuga. ¿Y cuál es esa misión? Significa que las personas tienen que salir de su lugar para proclamar el Evangelio. Entonces, algunos teólogos dicen que Israel tenía la primera misión, centrípeta, que las naciones tenían que llegar a Israel, pero se les olvida historias como Jonás, porque Dios llamó a Jonás y le dijo, vete ¿a dónde? A Nínive, que era una ciudad pagana, una ciudad pecadora, una ciudad que no quería saber nada de Dios. Y todo eso lo tenía en su mente, ¿quién? Jonás. Por eso Jonás, en vez de ir a Nínive, ¿a dónde va? A Tarsis. Porque Jonás tenía en su mente, hermanos, cómo Dios les va a dar la oportunidad a estos ninivitas a que se conviertan. No, que los consuma. Pueblo pecador, no. Si los únicos dignos de nuestro Dios somos nosotros. Dios lo tuvo que hacer que fuera. Predicó, ¿y qué pasó? El pueblo se arrepintió. ¿Sí? Porque no se trata del mensajero, hermanos, que era Jonás. Jonás desobediente, no quería ir, no quería hacer nada de eso. Se trata de la misericordia de Dios. Entonces, si tenemos al pueblo de Israel ahí, vengan, sí venía la gente, conocían a su Dios, había algo que se llamaban los prosélitos. Los prosélitos eran gente que no eran judíos, pero que creían en el Dios verdadero de ellos. Entonces se hacían prosélitos. Era una forma de cómo acercarse también al Dios verdadero. Ahora, es curioso, hermanos, pero para que esto funcionara, necesitábamos de que este pueblo pudiera cumplir su misión. ¿Y cuál era su misión, hermanos? Vayamos allí a Éxodo 19 y ahí vamos a ver cuál era esa misión que ellos tenían. Éxodo 19, hermanos, está en el contexto de que Dios va a hacer ese pacto mosaico, soberano, vasallo, como se le llama, hermanos, donde Dios ha escogido a este pueblo para que sea este pueblo que va a representar a nuestro Dios y que va a llevar la gloria de Dios a todos los lugares. Éxodo capítulo 19, por favor. Mire lo que dice. Vamos a hacer énfasis en el 4 y en el 6, pero para tener un poquito de contexto vamos a leer del 1 al 6. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Nomás un paréntesis aquí, hermanos, es algo que Dios había prometido y que lo está cumpliendo ya al llegar a Sinaí. ¿Se acuerda ahí en Éxodo capítulo 3 cuando Dios llama a Moisés y le dice, te voy a dar una señal, que en este mismo monte me vas a adorar? Entonces, aquí está cumpliendo esa palabra el Señor. Dice el versículo 4, dice, verso 19, capítulo 19, verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Escuche bien, porque mía es toda la tierra.
Ojo con esto, hermanos. Dios está haciendo pacto con ese pueblo que todavía anda en el desierto, que acaba de sacar de Egipto. Han pasado 3 meses de la salida de Egipto y están ahí en el Sinaí. Sí, pero Dios no solamente se enfoca en estas 2,000 personas que habían salido, se enfoca en toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Dios quería trabajar con este pueblo, con este puñado de personas quería trabajar para que ellos pudieran ser canal de bendición hacia las otras naciones. El problema, hermanos, es que Dios tiene su forma de trabajar y a nosotros muchas veces no nos gusta como Él trabaja, o nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Por eso, fíjense lo que dice la Escritura: vosotros me seréis especial tesoro, un valioso tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, que es el verso importante. Y vosotros me seréis, escuche bien, un reino de, ¿qué dice? De sacerdotes y gente santa. Es que un pueblo que impacta cumple su misión, hermanos. Y lo primero que vemos es que es un pueblo especial, pero también es un reino de sacerdotes y son personas santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, hermanos, cuando nosotros queremos impactar como pueblo, como lo hizo el pueblo judío, debemos de entender esto, que nosotros somos un especial tesoro. ¿Sí? Los hijos de Dios somos un especial tesoro como lo era el pueblo judío. Pero no solamente eso, también era un reino de, ¿qué dice? De sacerdotes. Y esto es muy interesante, hermanos, este reino de sacerdotes. Porque si usted recuerda, el sacerdocio tenía una función. Y la función que tenía era de mediadores, era de poder interceder del pueblo hacia su Dios. Eso es lo que nos han enseñado siempre, ¿no es cierto? O sea, el sacerdote lo que hacía era sacrificios por los pecados de este pueblo, matando un cordero, esos sacrificios que solamente cubrían, no quitaban el pecado, solamente lo cubría, y era una manera de cómo interceder con el pueblo hacia su Dios. Pero también, hermanos, podemos ver que también el sacerdote fungía otra función. Recuerden que en ese tiempo profetas no había, no se habían levantado tantos profetas. Y la otra función que tenía el sacerdote era ayudar, o no ayudar, ¿verdad? Sino ser la manera como Dios iba a bendecir ¿a quién? A su pueblo. Entonces, hermanos, lo que está diciendo la Escritura es que el pueblo de Israel tenía que acercar a los pueblos vecinos ante el único Dios verdadero. O tenía que llevar al único Dios verdadero a los pueblos vecinos. ¿Sí? Entonces, por eso Deuteronomio es un libro hermoso que cuando están ya en las llanuras del Moab, están listos a poseer la tierra prometida, les dice: espérense, vamos a hacer un recuento. ¿Sí? Y se escribe el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Recuerden por qué van ustedes a la tierra. Ustedes tienen que ser luz, ustedes tienen que demostrar que ustedes tienen leyes justas de un Dios justo y tienen que dar a conocer al Dios verdadero. Por eso es que se escribe Deuteronomio. ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque si bien es cierto, la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ahora, el sacerdote, hermanos, es aquel, como lo dice un escritor, es aquella persona que tenía la función de acercar el cielo a la tierra. O sea, en pocas palabras, de proclamar al Dios verdadero. Y nosotros, cada uno de nosotros somos sacerdotes, hermanos, porque tenemos esa misma misión de poder llevar a nuestro Dios a las personas y de acercar a las personas con nuestro Dios. Mire, es interesante que esto mismo lo dice el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, hermanos. Ahorita les digo el pasaje.
es capítulo 2, perdón, versículo 9 y 10. Mire, usted me dice si no se oye casi igual, ¿ok? Dice el apóstol Pedro escribiéndole a los hermanos que estaban dispersos, ¿verdad? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. O sea, igual que como el pueblo de Israel, nosotros somos un real sacerdocio. ¿Qué más dice? Nación santa. Y ahorita vamos a ver lo que es santo, porque también al pueblo les dijo que iban a ser un pueblo de gente ¿qué? Santa. ¿Sabe que la palabra santidad, hermanos, viene de una palabra hebrea que significa apartado para Dios, pero con un propósito? Y ese propósito es de servirle a Dios, ¿sí? Cuando santificaban una vasija, una copa, y la ponían en el templo, ¿para qué era? Para el uso exclusivo de nuestro Dios. Entonces, cuando dice que el pueblo iba a ser gente santa, es que iban a servir al único Dios verdadero. Cuando a nosotros aquí se nos dice que nosotros somos un pueblo santo, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos ¿para qué? Apartados para servir a nuestro Dios, ¿sí? Para algo en específico. Dios quiere usarte para algo en específico. Sigamos leyendo. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche bien, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esto lo sabemos, pero vea el énfasis del verso 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo. O sea, los gentiles no éramos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora que dice, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quisiera que hiciéramos énfasis en esto, hermanos. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ¿sí? No éramos pueblo de Dios. Pero Dios en su gracia, que siempre pensó en las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque mía es la tierra, nos está dando una oportunidad en Cristo Jesús de ahora ser pueblo de Dios. Ahora, ¿qué conlleva esto, hermanos? ¿Qué funciones que nos toca a nosotros hacer como ese nuevo pueblo de Dios? Y el Señor Jesús lo dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El evangelio. Centrífuga hacia afuera, ¿sí? Pero no solamente centrífuga hacia afuera, sino también centrípeda, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque la gente se va a acercar a Dios cuando vea tu forma de vida. La gente va a acercarte a Dios, se va a acercar a ti y te va a decir, ¿por qué tú que tuviste esa oportunidad de hacer esa trampa no la hiciste? Cuéntame, ¿por qué yo veo que tú vives un poquito diferente? ¿Por qué cuando están escuchando, cuando estamos hablando chistes colorcitos rojitos, decimos en México, ¿verdad? Subiditos de tono, pues, tú mejor te alejas? ¿Por qué? Ayer hablando con mi hijo, hablando de cómo está el mundo, ¿verdad? Algo que yo le recordaba a él es que algo importante que debes de tener, le decía, es en qué está fundamentada tu vida. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu convicción en ciertas cosas? Y ahí es donde se va a demostrar si sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Sí? Gracias a Dios que sus convicciones están puestas en el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor. Pero es algo que debemos de preguntarnos constantemente, hermanos. ¿Dónde están tus convicciones? Cada vez, hermano, que usted pueda hacer trampa, ¿dónde están sus convicciones? ¿Dónde están las convicciones? Porque la misión también es atraer a otros. Que usted siendo ese imán espiritual, ¿verdad? Trayendo a otros a Cristo. Sí, salgamos, sí, vayamos. Nunca le voy a decir que no a eso.
Qué bueno por la gente que deja su familia, deja su hogar, deja su país y se va a otro país a proclamar el evangelio. Gracias a Dios por esas personas. Gracias a Dios por los misioneros que tenemos aquí en la iglesia. Gracias a Dios por aquellos misioneros que estaban aquí sentados y dijeron, salgamos. Gracias a Dios por ellos. Pero la misión no solamente se cumple de esa manera. La misión también se cumple siendo tú un imán atrayendo a las personas. Por cómo vives, por tus convicciones, por cómo tratas a los demás. ¿Sí? Importante eso. Miren, hermanos, nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Nos enojamos y como veíamos hace 15 días, el enojo muchas veces nos hace reaccionar como no queremos. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde usted dobla rodillas y le dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Porque mi humanidad, mi pecado, me hace reaccionar de una manera que no quisiera reaccionar. Porque mi humanidad, mi pecado, me hace tratar a mi hijo como no debería de tratarlo, ¿verdad? O a mi esposa o a mi esposo o a mi hija, a sus padres, no sé. Pero gracias a Dios que dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Porque nosotros toda la vida, escuche bien, vamos a batallar con el pecado. Toda la vida. Y muchas veces a lo mejor ser ese imán que trae la gente, usted lo está repelando, ¿verdad? Y no está siendo ese imán. Usted tiene que ser ese imán. ¿Qué cosas hay que cambiar para poder hacer eso? ¿Qué cosas hay que cambiar? Es una meditación que debes de tener tú con el Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo? Que no estoy atrayendo a nadie. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué actitudes debo de cambiar? Porque no estoy atrayendo a nadie. Ayúdame a atraer a alguien. Ni las moscas, dijo alguien, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Tenemos que ser ese canal de bendición para los pueblos, las personas. Hermanos, hasta este momento hemos visto que un pueblo que impacta da a conocer a su Dios. Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos, hermanos, es que un pueblo que impacta cumple su misión. ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? Y no es el nombre de una persona como el pastor, ¿verdad? No. Usted que está sentado ahí, usted es un sacerdote de nuestro Dios, porque usted tiene que cumplir esa función que Dios le ha dado. Usted es gente santa, hermanos. No el clérigo, no los que están en posiciones altas, no. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Y querido varón que me escuchas, tú eres sacerdote de tu casa. ¿Sí? Tú eres sacerdote de tu casa. Entonces, hermanos, la tercera manera como un pueblo impacta, además de cumplir su misión, es que el pueblo que impacta acepta el reto de ser luz a las naciones. De ser luz a las naciones. Israel debería ser luz como nación y debería de resplandecer en las otras naciones. Vaya conmigo por favor a Isaías 49. Isaías 49, hermanos. Versículo del 1 al 6. Déjenme ver, hermanos. Así, aquí está. 41 del 1 al 6. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos.
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarme a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? Israel tenía funciones que cumplir, sí, pero también tenía obligaciones. Y una de esas obligaciones es ser luz a las naciones. Israel por eso tenía leyes que eran leyes diferentes, ¿sí? Los 10 mandamientos, tenía leyes en los cuales podían ver el amor, la misericordia de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Israel tenía rituales y esos rituales era para acercarse al Dios verdadero. No solamente eso tampoco, hermanos. Leyes, rituales o cosas religiosas, si quisiéramos decirles, ¿verdad? No, también tenían al único y Dios verdadero, por lo cual ellos tenían que ser un pueblo diferente. Levítico es un libro que a lo personal no me gusta mucho, soy honesto, ¿verdad? Es como cuando leen Números, los primeros pasajes de Números, ¿verdad? Que fulanito engendró a sutanito, que sutanito engendró, ¿y qué aprendo de ahí? Que eran buenos para tener chamacos, ¿verdad? Que eran buenos para tener niños. No, Dios tiene un propósito. Era importante para el pueblo judío ver la genealogía. Y cuando usted lee Levítico, que las leyes de purificación, que las leyes de esto, que las leyes de otro, usted dice, ay, qué aburrido. No, hermanos, cuando entendemos que Levítico es escrito, porque es un pueblo diferente para las naciones, empezamos a agarrarle sabor al libro. Empezamos a ver cómo entonces Dios le pide a un pueblo que se tiene que santificar. Cómo Dios le pide a un pueblo que debe de vivir apartado para Él. Porque Israel, hermanos, si somos honestos, ha sido ejemplo, aún para nuestras constituciones. Algunos abogados piensan que todo el derecho civil viene de Roma, es lo que enseñan en la universidad, ¿verdad? Sí, pero Roma le copió también a los pueblos más antiguos. Y ahí vemos muchas cosas que aparecen en nuestra escritura. Entonces, hermanos, Dios puso a ese pueblo para que fuese luz. El problema, hermanos, es que el pueblo no quiso ser la luz. De hecho, Dios les dijo, si ustedes no cumplen su responsabilidad, va a venir un pueblo, se los va a llevar cautivos. Y dicho y hecho, hermanos, porque lo que Dios promete lo cumple. Se los llevó cautivos, ¿sí? Ahora, es un pueblo que dice Dios que le dio carta de divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con lo que se habían comprometido. Y entonces agarra un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es, ¿quién? La iglesia. Y mire lo que dice Hechos capítulo 13. Recuerde este verso que acabamos de leer. Hechos capítulo 13. Mire lo que dice. Bueno, esto también es una unión porque ya vamos a volver a Hechos después. El próximo domingo ya volvemos a Hechos. Hechos capítulo 13. Está hablando del primer viaje misionero, ¿verdad? Y cómo Pablo y Bernabé están en Antioquía. Y dice, el apóstol Pablo está hablando y en el versículo 47, 13:47 dice esto.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, Pablo, hermanos, ahora a la iglesia está agarrando un verso que está en Isaías 49, versículo 6, y lo está dando ahora ¿a quién? A la iglesia. Para nosotros, hermanos, ahora hoy en día. Entonces lo que está diciendo la Escritura es lo siguiente. Vea conmigo. Dice verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz ¿de quién? De los que no conocen del Señor, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de misiones, hermanos, hablamos de cumplir una misión, de salir por lo que dijo el Señor Jesucristo, de hacer la misión. Y este es uno de los versos que me encantan a mí cuando hablo de misiones, hermanos. Te he puesto como ¿qué? Como luz para las naciones, para las gentiles, para los que no conocen del Señor. Y el Señor Jesucristo esto ya nos los había dicho, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 7, vosotros sois ¿qué? La luz, la sal, pero también la luz de este mundo. ¿Y cómo esa luz se va a poner abajo, escondida? No, la luz se pone ¿dónde? Arriba. ¿Para qué? Para que ilumine. Hermano, usted y yo somos la luz de este mundo. Usted es luz. Usted tiene que tomar este verso y pensar y meditar y decirle al Señor: Señor, tú me has puesto por luz a los gentiles, a los que no te conocen, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra función hoy en día, hermanos? Impactar por medio del mensaje del Señor Jesús. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si usted es sacerdote, gente santa, apartada para el servicio del Señor, usted me dirá: sí, pero yo no soy pastor, yo tengo que trabajar, tengo que limpiar la casa, tengo que ver a los niños. Perfecto, está bien, pero eso no quita su función, su responsabilidad de ser ¿qué? Luz. En el trabajo tiene que ser luz. En la casa tiene que ser luz. Pero no como dice aquel dicho, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Qué es eso de candil de la calle, oscuridad de la casa? Ah, pues que en la calle sí, todo bien, pero llegas a la casa y te conviertes. No. Yo creo que es con lo que batallamos casi todos, ¿verdad? Porque en la casa nos sentimos libres, no nos sentimos observados, ¿sí? Pero nosotros debemos de ser luz, hermanos, luz. Entonces, hermanos, para ir terminando, un pueblo que impacta, hermanos, tiene 3 características. Número 1, es un pueblo que da a conocer a su Dios. Número 2, es un pueblo que cumple su misión. Y número 3, hermanos, es un pueblo que acepta el reto de ser luz a las naciones. ¿Cómo podés ser luz, hermano, a las naciones? Comienza desde tu casa. Cambia cosas, quita cosas, incorpora otras cosas, como veíamos hace 15 días, ¿verdad? El que robaba, ya no robe más, sino ahora ¿qué? Trabaje con sus manos para que tenga que compartir, ¿sí? Va, quito algo e incorporo algo, ¿sí? Aleja de ti toda amargura, toda ira, todo enojo. Sí, pero agrega a tu vida la bondad, agrega a tu vida la misericordia, agrega a tu vida ¿qué? El perdón. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos impactar, hermanos? Comenzando a limpiar nosotros lo que tengamos que limpiar, sacar afuera e incorporar aquellas cosas que sean necesarias. Yo sé, hermanos, que esto no es la primera vez que lo escuchamos, el ser luz. No. Yo sé, hermanos, que usted sabe que debemos de dar a conocer a nuestro Dios, que debemos de cumplir nuestra función. Yo sé, hermanos, que usted sabe que debe de ser luz, sal de esta tierra, ¿sí?
El problema, hermanos, es si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Y si no lo estamos cumpliendo, ¿por qué no lo estamos cumpliendo, verdad? Y si lo estamos cumpliendo, felicidades, siga así, porque está haciendo su misión. Está haciendo. ¿Tenés un buen amigo, hermano, a quien llamarle esta semana, que a lo mejor no conoce del Señor? Porque si usted me dice que yo no tengo amigos del mundo, le voy a decir, está perdiendo su tiempo también. ¿Por qué? Pues ¿a quién lo va a evangelizar, hermano? ¿A quién le va a ser como ese imán que atrae? Necesita de buscar personas a quien hacerlo. ¿Sí? Yo les digo que muchas veces mi círculo, donde yo me muevo, todo es evangélico. Pero hay que buscar entonces a quién poder compartirle el evangelio. Me acuerdo muy bien que andábamos buscando colegio para Ricardo. Estaba chiquito, ¿verdad? Creo que estaba en el kinder, algo así. Y había un colegio cristiano muy bonito allá en Guadalajara, donde vivíamos. Y me dice una hermana de la iglesia, mira, ¿para qué lo vas a meter con tantas lucecitas? Ese colegio está con muchas lucecitas. Mételo a un colegio donde tenga que brillar. Mételo a un colegio donde realmente es la única lucecita de su salón que tenga que brillar. Ah, no, si es mi hijo, ¿verdad? No, pues yo la quiero meter ¿con quién? Con las lucecitas, porque todos son buen portaditos, todos son buenos niños, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que esta señora me estaba diciendo de meterlo a un colegio donde era católico, sí, este colegio, y tenían misa, no sé en qué horario, ¿verdad? Entonces me decía, es que no lo querés meter porque le van a enseñar la religión católica. No, porque si le enseñan la religión católica, son media hora, puede aguantar este niño, lo máximo 20 minutos escuchándolos, y yo lo tengo toda la semana en mi casa, con mi esposa, para enseñarles lo que realmente dice que la Escritura. ¿Sí? Pero es que ahí hay un problema, hermano, que como padres debemos de cumplir ¿qué? Nuestra función. Porque si somos de que todo el colegio le tiene que enseñar a nuestros hijos, ahí sí hay un problema, hermanos. Ahí sí hay un problema. Los canales de bendición, hermanos. Los canales para nosotros, para yo que vengo, hermanos, de un lugar seco, árido, desértico, ver un canal con agua que lleva un poco de agua es una bendición. Bueno, aquí muchas veces ustedes piden que ya no llueva, ¿verdad? Ya no, Señor, ya nos ha caído tanta agua. Sí, pero hay lugares donde no hay tanta agua y un canal, tú ves, yo me acuerdo que pasábamos canales por arriba de un tubo, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hacíamos, que no nos íbamos a caer o algo, no teníamos miedo, ¿verdad? Pero esa agüita llevaba a sembradíos y era de bendición, hermanos. Esa agüita, poquita, porque en los lugares desérticos son pocas el agua, pero era de bendición para la gente que cultivaba, para sus mismos cultivos, ¿verdad? Y que en cierto tiempo ya daba su fruto. Nosotros debemos de ser como esos canales de bendición, hermanos. Aunque lleves poquita agua, aunque lleves poquito, pero donde llegues vas a ser ¿qué? Bendición. Hermano, que tu vida sea una vida de bendición. Que puedas atraer a la gente como ese imán. No que los repeles, sino que puedas traerlo. Que Dios te ayude, hermano, para quitar y poner cosas que necesitas en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos cómo Israel pudo ser de bendición a las naciones, aunque él falló, Señor. Y tú levantaste a tu iglesia para que sigamos con la función de ser luz a las naciones, de darte a conocer a otras personas, Señor. Ayúdanos a ser esos imanes que atraigan a las personas. Señor, que no seamos personas que alejamos de nuestra vida a estas personas, sino al contrario, Señor, que quieran ver por qué somos diferentes, por qué nuestros valores son diferentes a los de ellos,
¿Por qué nuestros principios, Señor, son diferentes? ¿Por qué nuestras convicciones son como son, Señor? Porque están basadas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayuda a los jóvenes que están aquí, Señor, el día de hoy escuchando este sermón, que les ayudes a incorporar en su vida principios, valores, Señor, convicciones, que les ayuden cuando hay un tiempo de tentación, cuando hay un tiempo, Señor, de prueba, para que sepan cómo actuar, Señor. Y a los más adultos que están escuchando, Padre Santo, que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Que sigamos, Padre Santo, con esas convicciones que nos has dado para poder ser ejemplo a las demás personas. Bendito seas. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.